Motor. El motor es el corazón del tractor agrícola. De hecho, no debe limitarse solamente a proporcionar la potencia mecánica necesaria para generar el esfuerzo de tracción a través de la transmisión a las ruedas, sino que debe transmitir también el movimiento a la toma de fuerza para accionar los aperos. Además, debe proporcionar la fuerza hidráulica necesaria para los elevadores delantero y trasero, para los aperos, para la servodirección y para todos los demás sistemas hidráulicos del tractor. ¿Qué es lo que se le pide al motor de un tractor? Los motores utilizados en los tractores agrícolas se diferencian de aquellos destinados a la automoción por algunas características típicas que se derivan de sus diferentes finalidades y exigencias de uso. En particular, máxima fiabilidad. La parada por avería puede comprometer en ciertos periodos del año la buena cosecha. De hecho, las labores fundamentales como la arada, la preparación del lecho de siembra y cosecha deben llevarse a cabo en un periodo de 2 a 3 semanas y en condiciones meteorológicas favorables. El verse obligado a aplazar tales labores significa comprometer los resultados de la labor y, por lo tanto, causa segura de un mayor gasto de potencia y horas de trabajo. Economía de uso. Contrariamente a los vehículos automóviles que desarrollan la mayor parte de su trabajo a velocidades de crucero que requieren un bajo uso de potencia, el tractor está llamado a desarrollar con mucha frecuencia y durante largo tiempo potencias cercanas a la máxima, lo que hace que el consumo de gasóleo sea determinante en los costos de explotación. Elasticidad de funcionamiento. Larga duración, al menos 10.000 horas, mientras que en el caso de los vehículos automóviles la vida del motor es de aproximadamente 3.000 horas. Funcionamiento durante largo tiempo, incluso en situación fija, con grandes cargas y regímenes del motor cercanos al máximo. Funcionamiento en ambientes polvorientos. Gran adaptabilidad a todas las condiciones ambientales, climas muy calientes y muy fríos. Robustez, porque la estructura del motor debe resistir a las sobrecargas imprevistas provocadas por las irregularidades del terreno y por las exigencias de la labor. Sencillez de mantenimiento, para que pueda ser llevado a cabo en gran parte directamente por el agricultor. Arranque inmediato y rápida disponibilidad de la potencia. Tamaño mínimo para facilitar la maniobrabilidad y la visibilidad. La respuesta más apropiada a estas exigencias viene dada por el motor diésel utilizado desde hace ya unos 60 años en la agricultura. En 1927, el tractor Cassani 40 caballos fue el primero del mundo en montar un motor diésel. Con respecto a los motores de encendido por chispa, el diésel se adapta mejor al uso en tractores agrícolas, porque desarrolla pares motores muy superiores, gracias a las presiones más elevadas desarrolladas durante su ciclo de funcionamiento. Sus regímenes de rotación son inferiores y, por lo tanto, requiere un menor grado de reducción en la transmisión y garantiza una vida de trabajo más larga. Sus consumos específicos son inferiores al 30%, ofreciendo una mayor economía de explotación. Prestaciones. Tratemos de evaluar las prestaciones de un motor diésel para uso agrícola y cómo se obtienen e interpretan los parámetros que las definen. ¿Mediante qué parámetros se evalúan las prestaciones? Par motor. Para apretar ese tornillo, la fuerza de la mano resulta insuficiente. Por eso tenemos esta llave que aumenta la fuerza de la mano por medio de su longitud. El trabajo del agricultor, más que apretar tornillos, consiste en arrastrar pesados aperos. Es necesario en este caso un elevado esfuerzo de tracción en las ruedas del tractor. Hacer girar las ruedas es como apretar el tornillo.
es preciso un par de intensidad adecuada, generado en este caso por el motor. La presión ejercida en el pistón por los gases en combustión es recogida por la biela y a través de la manivela hace girar el cigüeñal. El par motor no es otra cosa que el producto de la fuerza transmitida por la biela multiplicada por la longitud de la manivela, brazo de leva. Tratándose de una fuerza multiplicada por una distancia, las unidades de medida del par motor son newton por metro o kilogramo por metro. Potencia. Cantidad de trabajo útil que el motor desarrolla en la unidad de tiempo. Viene dada por el producto del par motor, multiplicado por la velocidad de rotación del cigüeñal. La unidad de medida es el kilowatt y el caballo de vapor. Consumo específico. Cantidad de combustible que se quema en una hora por cada kilowatt de potencia desarrollada. Las unidades de medida son gramos por kilowatt por hora o gramos por caballo por hora. En la práctica, un motor de 100 caballos consuma más gasóleo que un motor de 50 caballos. No obstante, es posible que cada caballo de potencia del motor de 100 caballos haya sido obtenido con un consumo de gasóleo inferior, o sea, con un consumo específico inferior. El consumo específico permite, por lo tanto, comparar la eficiencia de funcionamiento de motores muy diferentes uno de otro. Por lo tanto, también es posible que dos motores, uno de 100 y el otro de 110 caballos, consuman la misma cantidad de gasóleo, si el de 110 caballos tiene un consumo específico inferior al de 100 caballos. ¿Cómo se determinan las prestaciones y las características de funcionamiento? Par, potencia y consumo específico se miden efectuando pruebas del motor en el banco. La técnica utilizada es la de hacer funcionar el motor con la máxima alimentación de gasóleo, a todo gas, y aplicar al volante cargas crecientes mediante frenos adecuados. Al aumentar la carga, las revoluciones disminuyen y para un cierto número de velocidades de rotación se miden el par motor y el consumo de gasóleo. Partiendo de los mismos, es posible calcular la potencia desarrollada y el consumo específico. Una vez obtenidos estos datos, se traza un diagrama con los valores del par motor de la potencia y del consumo específico en función del número de revoluciones. Se obtienen así las curvas características de funcionamiento del motor con aceleración máximas. ¿Cuáles son las normas de prueba estándar? Las normas de prueba de las prestaciones de los motores más difundidas son las establecidas en Alemania Occidental por el Instituto del Deutsche Industrienormen, DIN, y en los Estados Unidos por la Society of Automotive Engineers, SAE. En Italia se reconocen a efectos de homologación de los motores las pruebas de la Commissione Unificatrice Norme Autoveicoli, CUNA. Todas estas normas están encaminadas a medir solo las prestaciones del motor, cuya potencia se obtiene en el banco. Las pruebas de los tractores completos se desarrollan, por el contrario, en Europa, según las normas de la OCDE, que es la Organización de la Comunidad Económica Europea, que ha establecido códigos y normas para las pruebas de los tractores agrícolas en el ámbito europeo. Norma DIN 70020. Es una prueba del motor con todos los accesorios de serie necesarios para su uso normal: filtro de aire, sistema de evacuación de los gases de escape, bomba de agua para motores refrigerados por agua, ventilador de refrigeración y alternador sin carga. Mediante fórmulas correctoras, las medidas se refieren siempre a las condiciones de temperatura y presión ambiental de 20 grados centígrados y de 1013,25 milibar, respectivamente, con el fin de poder hacer comparables los resultados de pruebas desarrolladas en lugares distintos y en condiciones meteorológicas diferentes. Normas CUNA. Las pruebas que se llevan a cabo según las normas CUNA son esencialmente iguales a las que se desarrollan según las normas DIN 70020. Varían solamente las fórmulas de corrección para referir las prestaciones a las condiciones estándar. Las diferencias entre los resultados de las pruebas desarrolladas según las dos normas generalmente están comprendidas entre más o menos 1%. Normas SAE J270. Se diferencian de las normas DIN 70020 esencialmente por llevarse a cabo en motores desprovistos de los accesorios.
Por esta razón, las medidas de potencia llevadas a cabo según las normas SAE son generalmente del 10 a 15% aproximadamente superiores a las que se llevan a cabo según las normas DIN. ¿Cómo se interpretan las curvas características? Probemos ahora a analizar a título de ejemplo las curvas características del motor 1000.4T sobrealimentado que equipa nuestros tractores de 88 caballos de la gama media. Par motor. El par alcanza su valor máximo a 1350 revoluciones por minuto, régimen al cual el motor tiene el mejor rendimiento global. Las exigencias de trabajo requieren que el par se mantenga dentro de valores elevados en todo el campo de funcionamiento del motor. Más allá de 2500 revoluciones por minuto, el rendimiento global decrece rápidamente y al mismo tiempo también decrece el par. Potencia. La potencia aumenta con las revoluciones del motor hasta 2500 revoluciones por minuto. A regímenes superiores a 2500 revoluciones por minuto no es productivo trabajar, puesto que la potencia y el par descienden a valores insuficientes. Del mismo modo que el par, es necesario que también la potencia se mantenga en valores elevados dentro de un amplio campo de funcionamiento. En el ejemplo indicado, entre 1350 y 2500 revoluciones por minuto, la potencia está comprendida entre el 70 y 100%. Este es el campo de uso recomendado. Dentro de este campo es aconsejable utilizar el motor a un régimen cercano al de potencia máxima cuando sea necesario obtener toda la potencia del motor, trabajos pesados de arada, labores con rotavator. Es aconsejable, por el contrario, utilizar los motores a regímenes intermedios de 1600 a 1800 revoluciones por minuto para contener los consumos lo más posible, cuando las labores sean ligeras. Es interesante observar que para obtener el 90% de la potencia es suficiente hacer girar el motor a 1900 revoluciones por minuto, es decir, a 600 revoluciones por minuto por debajo del régimen de potencia máxima. Consumo específico. Para el agricultor es muy importante que el motor tenga un consumo específico bajo todo el campo de funcionamiento, para alcanzar una buena economía de explotación a cualquiera de los regímenes necesarios para la labor que se esté desarrollando. El motor 1000.4 presenta el mínimo consumo específico alrededor del régimen de par máximo. Solo algo superior es el consumo al régimen de potencia máxima, que con 157 gramos por caballo y hora representa una prestación récord. El agricultor pide también al motor otra prestación importante, la elasticidad, que puede también cuantificarse mediante las curvas características. ¿Qué es la elasticidad de un motor? El agricultor desea un motor que pueda funcionar de manera estable en un amplio campo de velocidades de giro. De hecho, si durante una labor dura el motor encuentra una sobrecarga y disminuye sus revoluciones, el propio motor debe encontrarse rápidamente en condiciones de desarrollar un mayor par que haga frente a la superación de la sobrecarga, volviendo con la mayor rapidez posible el motor al régimen originario una vez que la sobrecarga ha terminado. En el gráfico del motor 1000.4T, de la lectura de la curva del par se obtiene que al disminuir las revoluciones hasta 1350 revoluciones por minuto, el par aumenta y el motor puede soportar mayores cargas. En el mismo gráfico se indica también la zona en la cual el funcionamiento se hace inestable, porque el par, en lugar de aumentar, decrece al disminuir las revoluciones. A cada sobrecarga que haga disminuir las revoluciones hasta los regímenes de funcionamiento inestable, el tractorista se ve obligado a cambiar de marcha, para llevar el motor a un régimen de funcionamiento estable. Para la elasticidad son por lo tanto importantes dos parámetros. El primero es la amplitud del campo de funcionamiento estable, que debe ser lo más amplio posible, al menos el 35% del régimen de potencia máxima, y dentro del cual es posible trabajar variando las revoluciones sin cambiar de marcha. No es elástico aquel motor que obliga a cambiar de marcha a la mínima variación de revoluciones. El otro parámetro está representado por la entidad del par adicional que el motor puede desarrollar al disminuir las revoluciones hasta el régimen de par máximo, y que se cuantifica como reserva de par, es decir, lo que el par aumenta con respecto al valor que tiene en el régimen de potencia máxima.
La reserva de par de un buen motor no debe ser inferior al 10%. En el caso del motor 1000.4T se calcula una formidable reserva de par del 28%. El motor SAME. SAME no recurre a proveedores exteriores de motores, sino que los proyecta y produce en sus propias instalaciones, según las exigencias específicas del uso en la agricultura, sin tener que deber adaptar a las condiciones de las labores agrícolas motores concebidos para otros usos, automoción, industria. Los motores SAME son proyectados al mismo tiempo que el resto del tractor, del cual constituyen de modo armonioso la fuente de potencia y, al mismo tiempo, una parte importante de la estructura. Los motores SAME, de hecho, son totalmente autoportantes y su robustez hace posible anclar sobre ellos equipos de trabajo tales como el elevador delantero y una pala cargadora. Además, el proyecto simultáneo del tractor y de su motor garantiza que este último tenga las dimensiones y las prestaciones ideales necesarias para un cierto tipo de uso en una clase de potencia perfectamente determinada. En definitiva, los motores SAME están dimensionados de manera ideal para el uso específico del tractor al cual equipan y se integran perfectamente con todos los componentes y sistemas del tractor propiamente dicho. Modularidad y unificación de componentes. Estos dos conceptos constituyen la base de la filosofía de proyecto de nuestros motores. La modularidad ha hecho posible producir motores de clases de potencia distintas, de 2 a 6 cilindros, partiendo de los mismos módulos. La unificación de los componentes tiene como consecuencia que más del 80% de las piezas que componen toda la serie de nuestros motores sean perfectamente intercambiables. Esto comporta reducción de los costos de almacenamiento de recambios, simplificación de la gestión de recambios, facilidad y rapidez de reparación. La refrigeración por aire SAME. En mantenimiento simplificado al máximo, verificación de la integridad de las correas y limpieza periódica de las aletas, asegura costos mínimos, tiempos mínimos de parada del tractor, la sencillez del sistema de refrigeración por aire SAME, constituido solamente por un ventilador que se mantiene en rotación por la acción del motor a través de una correa, hace prácticamente insignificantes los riesgos de averías. Menos averías, menos costos de mantenimiento, mayor seguridad y fiabilidad. La eficaz transmisión del calor de los cilindros al aire de refrigeración es la condición esencial para impedir sobrecalentamientos del motor. Con este fin, en los motores SAME se ha proporcionado la superficie de intercambio térmico de las aletas, de manera que, donde la temperatura es más elevada, culatas, esta es mayor. Las aletas de los cilindros presentan una mayor superficie de intercambio térmico en el lado derecho del motor, que es donde se desarrolla la mayor cantidad de calor. Esto ha hecho posible llevar el funcionamiento del motor a temperaturas de ciclo más elevadas, sin riesgo de sobrecalentamientos localizados del motor, con la ventaja de un rendimiento térmico más alto y con el resultado de un consumo específico excepcionalmente bajo. Con objeto de garantizar la homogeneidad de refrigeración de los diferentes cilindros, SAME, mediante un ventilador de refrigeración, inyecta aire a presión en el conducto. El salto de presión con respecto al ambiente exterior garantiza el paso del aire entre las aletas, sin que tenga que pasar por caminos preferenciales que reduzcan la homogeneidad de refrigeración. Ventilador de refrigeración con estator posterior. La disposición del estator detrás del ventilador, en lugar de adelante como en la solución tradicional, hace posible distribuir de manera uniforme el aire puesto a presión por el propio ventilador y garantizar un flujo igual de aire de refrigeración alrededor de todos los cilindros. Refrigeración eficaz y uniforme de todos los cilindros. Las aletas de los cilindros funcionan como un termostato. De hecho, regulan de manera natural la entidad del intercambio térmico con el aire en función de la temperatura exterior, para mantener constante la temperatura de trabajo independientemente de las condiciones climáticas. Adaptabilidad a cualquier clima. Ausencia de toda clase de termostato mecánico. Y para alcanzar en breve tiempo la temperatura de trabajo, rápida disponibilidad de potencia. Refrigeración mixta de los cilindros.
La circulación forzada del aire enfría las culatas y la parte superior de los cilindros, mientras que por medio de aceite a presión se refrigera la parte inferior de los cilindros, circulando alrededor de los mismos en canalizaciones adecuadas obtenidas durante la fundición del bloque. En el interior, un chorro de aceite a presión enfría directamente el pistón y las paredes de los cilindros. Se trata del sistema de refrigeración para motores diésel más avanzado que existe hoy en el mercado. La mayor uniformidad de refrigeración de los cilindros garantiza su perfecta forma cilíndrica. Mejor acoplamiento entre pistones y cilindros, con lo cual se obtiene un mayor rendimiento del motor. Menor desgaste. Posibilidad de trabajar en condiciones de carga prolongada, usos estacionarios con elevadas potencias exigidas a la toma de fuerza. Menores dilataciones y esfuerzos térmicos. Vida de trabajo más larga. Rendimientos térmicos muy elevados, puesto que el motor puede funcionar a temperaturas más convenientes. El ácido sulfúrico, producto no deseado de la combustión del gasóleo, es el principal responsable del desgaste de los cilindros, al condensarse sobre las paredes hasta que su temperatura no supera los 65 grados centígrados. En el motor refrigerado por aire SAME, esta temperatura se alcanza en un tiempo 4 veces menor que el de un motor tradicional refrigerado por agua. Menor desgaste, vida de trabajo más larga. Cada ciclo termodinámico tiene un rendimiento tanto más elevado cuanto más alta es su temperatura media de funcionamiento. A este respecto, los motores SAME alcanzan elevadas temperaturas medias del ciclo termodinámico sin sobrecalentamiento, por cuanto evacúan eficazmente el calor a través de la acertada geometría de las aletas y su amplia superficie de intercambio térmico. Refrigeración del motor en el lado derecho. El aire de refrigeración es capturado en el lado derecho del motor, aquel en el que se desarrolla mayor calor. Mayor eficacia de refrigeración donde se encuentran las bombas de inyección. Mayor rendimiento de la inyección, por cuanto gracias a la refrigeración de las bombas, el gasóleo es bombeado a una temperatura más baja y por lo tanto a una mayor densidad. La refrigeración por aire del motor ha hecho posible realizar con extrema facilidad motores de culatas independientes. Mejor estanqueidad de los cilindros gracias al centraje más exacto de las culatas sobre los cilindros. Reducción de los tiempos y costos de reparación del motor. Reducción de los costos de almacenamiento de recambios. El convector de aire insonorizado asegura una mayor ausencia de ruidos. Filtros de aire en seco. Los filtros de aire en seco son preferibles a los de baño de aceite, puesto que garantizan una mayor salvaguardia del motor con eficacia de filtrado de 2 a 20 veces superior. Los filtros en baño de aceite tienen como máximo una eficiencia del 99%, con residuos del 1%, mientras que los de aire tienen como mínimo una eficiencia del 99,5%. Y llegan hasta el 99,95%, con residuos de 0,5% a 0,05%. Eficiencia de filtrado constante independientemente de las variaciones de revolución y de la inclinación del tractor. Eficacia del filtrado independiente del estado de limpieza del filtro. Si el filtro está muy sucio, baja la potencia del motor, pero no el grado del filtrado. Conductos de admisión en espiral. Hacen posible imprimir al aire de admisión en el cilindro un movimiento de torbellino que mejora notablemente el llenado de los cilindros, elevado rendimiento de admisión, desarrollando mayor potencia, mejorándose también, además, la mezcla de aire y gasóleo. Menor consumo. Menor producción de humo debido a que la combustión es más completa. Menores incrustaciones de residuos carbonosos. Facilidad de arranque en frío. Sistema de inyección de avanzada tecnología. El sistema de inyección ha sido concebido de manera completamente nueva, aplicando soluciones tecnológicas de vanguardia. Bombas monocilíndricas sumergidas. Nuestros tractores están equipados con bombas de inyección dentro del bloque, que ofrecen importantes ventajas. Al ser accionadas directamente por el árbol de levas, no requieren un segundo eje con su correspondiente engranaje para su funcionamiento.
Mayor eficiencia mecánica, menores pérdidas por roce. Mayor rapidez de arranque. Protección completa contra impactos accidentales. Al estar accionadas por levas de grandes dimensiones, la velocidad de inyección es muy elevada y, por lo tanto, brevísimo el tiempo de inyección, incluso a altos regímenes del motor. Mejor combustión. Consumo de gasóleo más contenido. Motor más brillante. Menor producción de humo. Ausencia del filtro suplementario, por cuanto son menos sensibles a las impurezas contenidas en el gasóleo. Ningún riesgo de agarrotamiento. Cada uno de los cilindros está alimentado por una bomba sumergida independiente, accionada por el árbol de levas. Esta solución ha contribuido a contener el tamaño longitudinal del motor y a distribuir de manera homogénea la carga sobre el árbol de levas, haciendo posible también la inserción de 2 soportes para cada bancada, reduciendo de esta manera al mínimo las flexiones del árbol de levas. A las ventajas características de las bombas inmersas se añaden posibilidad de funcionamiento del motor incluso en caso de avería de una bomba, mayor modularidad del motor, con la correspondiente contención de los costos y tiempos de reparación. La misma bomba es intercambiable en todos los motores de la misma familia, reducción del stock de recambios. Una válvula de reflujo, al cesar la inyección, hace retroceder el gasóleo de los inyectores a las bombas a través de los mismos tubos inyectores, hasta que la presión desciende a 70 bar, en cuyo momento la válvula se cierra y los tubos de inyectores quedan llenos de gasóleo a una presión de 70 bar, con objeto de que pueda producirse una inyección inmediata en el siguiente ciclo. Inyección rápida y precisa. Prestaciones brillantes. Elevada presión en los tubos de inyectores, incluso a bajo régimen. Se evitan las colas de inyección. Tubos de inyectores muy cortos y de longitud igual. La adopción de tubos muy cortos reduce notablemente las ondas de presión análogas a golpes de ariete, que se forman por efecto de la rapidísima sucesión de los envíos de gasóleo y las altísimas presiones, y que hacen irregular la combustión. Combustión óptima. Consumos reducidísimos. La longitud igual de los tubos garantiza uniformidad de alimentación a todos los cilindros. Regulador. El regulador es mecánico de masas centrífugas. Sencillez, robustez, seguridad de funcionamiento. Está constituido por un módulo independiente del motor en posición muy protegida y accesible y se monta y desmonta fácil y rápidamente. Facilidad de reparación y de tarado. Está accionado por el árbol de levas y gira a una elevada velocidad, la misma del motor, haciendo posible de esta manera utilizar masas centrífugas de dimensiones más reducidas. Mayor rapidez de respuesta. Incorpora el dispositivo automático de suplemento de gasóleo para el arranque del motor. La varilla de mando de aleación o de acero se desplaza sobre rodillos. Mayor precisión y sensibilidad de regulación. El mando de parada del motor actúa sobre el vástago de regulación, así como sobre el mecanismo del regulador, permitiendo de esta manera la parada del motor a cualquier régimen. Posibilidad de detener el motor incluso a régimen máximo, con la ventaja de la rapidez de intervención en los casos de emergencia. Un sistema antipendular contiene dentro del margen de más o menos 20 revoluciones por minuto las variaciones de régimen durante el funcionamiento en vacío. Fiabilidad en los climas muy fríos. En los climas muy fríos los motores están dotados de sistema de arranque térmico, bujía de precalentamiento en el colector de admisión, y están preparados para la instalación de un precalentador eléctrico del aceite en el cárter del motor, para garantizar la buena lubrificación inmediatamente después del arranque del motor. Exigencia particularmente justificada en los motores sobrealimentados. Lubrificación integrada. El aceite de lubrificación de todos los órganos del motor, cigüeñal, árbol de levas, balancines, circula por canalizaciones practicadas por mecanización en el bloque de los cilindros y en las varillas de accionamiento de los balancines.
Ningún tubo interior o exterior al motor. Reducción de las medidas exteriores del motor. Eliminación de las posibilidades de rotura o pérdida. Reducción de los costos de mantenimiento. El circuito del aceite de lubrificación está provisto de un radiador de refrigeración. Para mantener la temperatura del aceite dentro de valores óptimos, en especiales condiciones climáticas, al radiador se le puede acoplar un termostato, que dé lugar a la refrigeración del aceite solamente a partir de una temperatura fijada de antemano. Fiabilidad del sistema de lubrificación incluso en los trabajos más pesados. Mantenimiento de las características físico-químicas del aceite para conseguir una lubrificación óptima. Los pistones son de aleación ligera de aluminio y silicio. El ajuste entre los pistones y los cilindros es constante, aun en el caso de variaciones de temperatura. Menor rozamiento entre pistón y cilindro. Mayor dispersión del calor. Menores incrustaciones. Motor más brillante, por cuanto el ligero peso del pistón posibilita aceleraciones rápidas. Mayor duración. En los nuevos motores Serie 1000, el cuidadísimo estudio de los perfiles y el uso de materiales especiales ha permitido reducir de 4 a 3 el número de segmentos. El segmento de compresión inferior tiene un perfil de aristas vivas que garantiza una perfecta estanqueidad del aceite en las primeras horas de funcionamiento. Una vez terminado el rodaje, la arista se redondea y se acopla perfectamente con las paredes. La reducción a 3 segmentos ha hecho posible realizar pistones más cortos y de menor peso, con ventaja para la agilidad del motor en aceleraciones rápidas. Finalmente, la ranura del segmento de fuego en el motor sobrealimentado de la serie 1000 se realiza por medio de fundición de resistencia elevadísima a las altas temperaturas, para evitar el desgaste de la ranura. Asientos de válvulas postizos, realizados en fundición al molibdeno, cromo y vanadio, con bajo contenido de carbono, poseen dotes de tenacidad cercanas a las del acero y una gran resistencia al desgaste, especialmente a temperaturas altas. Mejor estanqueidad con el tiempo. Cigüeñales con gargantas de descarga. En las piezas mecánicas sometidas a grandes esfuerzos y en los lugares de bruscas variaciones del perfil, se tienen siempre altas concentraciones de tensiones que pueden provocar grietas y fracturas. Para resolver este inconveniente, se han practicado en los perfiles de unión de todos los cigüeñales de los motores de la última serie, gargantas de descarga circulares que reducen drásticamente tales tensiones. El procedimiento de laminado, según el cual se realizan las gargantas de descarga, asegura un ventajoso endurecimiento superficial. Los engranajes de la distribución son de dientes helicoidales. Menores pérdidas de potencia por roce. Funcionamiento más silencioso. Masas contrarrotantes, modelos con motores de 4 cilindros. En los modelos de 4 cilindros, el cigüeñal y las piezas de movimiento alternativo generan fuerzas alternas de inercia de segundo orden. Para equilibrar estas fuerzas, los motores de 4 cilindros están provistos de 2 masas contrarrotantes, que giran a velocidad doble de la del motor, es decir, a la velocidad de las fuerzas alternas de segundo orden. Menores vibraciones. Menores cargas sobre la estructura. Mayor confort. Robustez. La gran robustez de nuestros motores. En los motores de 70 caballos en adelante, el cárter del aceite es de fundición, los hace autoportantes, es decir, que pueden soportar también la aplicación de cargadoras frontales. Fácil acceso al motor y facilidad de reparación. En todos los modelos, el acceso al motor para la inspección y mantenimiento es fácil por ambos lados, gracias al completo abatimiento del capot en los tractores de la gama baja, o a la retirada de los paneles laterales en los tractores de gamas media y alta. En particular, el diseño extremadamente racional permite que el mantenimiento normal pueda efectuarse totalmente por el lado derecho, donde se encuentran la varilla de nivel, el tapón de llenado de aceite, el filtro y la descarga de aceite, la válvula termostática del circuito de lubrificación, las bombas de alimentación e inyección, el regulador, el ventilador de refrigeración y la batería.
Motores SAME sobrealimentados. El deseo de todo agricultor es el de disponer de motores de elevada potencia, pero de dimensiones reducidas, para facilitar la maniobrabilidad del tractor. ¿Cuáles son los métodos para incrementar la potencia de un motor? La sobrealimentación es el único método para incrementar eficazmente la potencia, manteniendo las dimensiones y el peso y sin reducir la fiabilidad del motor. Los otros métodos principales, que sin embargo no permiten alcanzar estos mismos resultados, son los siguientes. Aumento de la cilindrada. Aumentan también el peso y las dimensiones y eventualmente también el número de cilindros. Aumento del régimen máximo de rotación. Se incrementan las cargas mecánicas del motor y empeora su rendimiento volumétrico o de admisión. SAME, siempre dispuesta a la búsqueda de las mejores prestaciones y las mayores eficiencias de propulsión, ha sobrealimentado los motores 90, 150, 170, en los cuales una elevada potencia específica ha hecho posible contener las dimensiones globales del tractor. SAME, por otro lado, ha optado por aquellas soluciones tecnológicas, sobrealimentación moderada, incluso en el modelo de 170 caballos con intercooler, que garantizan tanto la fiabilidad del motor como su larga duración. ¿Cómo actúa la sobrealimentación? Comprimiendo el aire antes de introducirlo en los cilindros. ¿Qué efectos se derivan de ella? Aumento de la densidad del aire y, por lo tanto, de la cantidad de aire contenida en el cilindro, de manera que pueda alimentarse el motor con más gasóleo y obtener un mayor rendimiento de la combustión. Aumento de la presión media del ciclo de funcionamiento del motor. Resultados. Aumento de potencia sin incrementar la cilindrada, el peso, las dimensiones y el régimen máximo. En definitiva, aumento de la potencia específica, que es la potencia por unidad de cilindrada. Mejora de la elasticidad del motor. Menor consumo específico en comparación con el de un motor de potencia igual no sobrealimentado. Compensación de la pérdida de potencia al aumentar la altitud. Menor contaminación a causa de la mejor combustión. Menor producción de humo relacionada con la mejor mezcla del aire con el gasóleo. ¿Por qué mejora el consumo específico? La sobrealimentación aumenta el rendimiento volumétrico o de admisión del motor, lo que mejora el llenado del cilindro, con la ventaja de la potencia desarrollable a igualdad de cantidad de gasóleo quemado. La potencia aumenta más que el consumo de gasóleo, dando lugar a consumos específicos inferiores. ¿Cómo se produce la sobrealimentación? Mediante un compresor centrífugo que comprime el aire en el conducto de admisión antes de introducirlo en los cilindros. El compresor en la actualidad y en la mayoría de los casos está accionado por una turbina movida por los gases de escape, turbocompresor, solución que ofrece la ventaja de no restar potencia al motor y la de recuperar la energía contenida en los gases de escape, que de otro modo no sería utilizada. La sobrealimentación con turbocompresor lleva a incrementos de potencia hasta del 30%. El proyectista debe dimensionar más ampliamente los órganos del motor y tener en cuenta que la mayor potencia desarrollada comporta una mayor cantidad de calor a evacuar. Por esta razón debe aumentar la capacidad del sistema de refrigeración y prestar un gran cuidado a la realización de las válvulas y de los segmentos, a la elección de sus materiales y al control de la temperatura del aceite de lubrificación, que debe también lubrificar las delicadas partes rotativas del turbocompresor, que giran a más de 100.000 revoluciones por minuto. ¿Qué es el intercooler? Durante la compresión, el aire, además de aumentar su presión y su densidad, se calienta. Su densidad y, por lo tanto, la potencia desarrollada por el motor serían superiores si el aire no se hubiese calentado. Esta situación se hace sentir particularmente en los casos de sobrealimentación forzada, un bar en adelante. Por lo tanto, se procede a refrigerar el aire comprimido antes de introducirlo en los cilindros, post-enfriado, intercooling, con el resultado de aumentar la densidad y la potencia desarrollable por el motor.
La fiabilidad alcanzada por los sistemas de sobrealimentación hace cada vez más difundida su aplicación, que presenta grandes ventajas bajo muchos aspectos. Mejor aprovechamiento del motor, que ofrece menores consumos específicos y mayor elasticidad. Aumento de la potencia en el ámbito de una misma familia de motores, con ventaja de la unificación de los componentes y la simplificación de la gestión de recambios y el mantenimiento. Desarrollo de mayores potencias específicas con contención de las dimensiones, favoreciendo la visibilidad y la maniobrabilidad del tractor. Excelentes prestaciones. Gran elasticidad, reservas de par hasta del 28%. Posibilidad de superar sobrecargas sin tener que cambiar de marcha, contribuyendo de esta manera a reducir los consumos. Motores de aceleraciones brillantes. Amplio campo de uso del motor. El campo de funcionamiento estable se extiende de 1200 a 2200 o 2500 revoluciones por minuto, según los modelos. Elevados pares motrices, capacidad de superar incluso las sobrecargas más elevadas. Consumos específicos muy bajos, todos por debajo de 170 gramos por caballo hora, con puntas bajo 160 gramos. Estos valores son tomados de las pruebas oficiales de homologación según las normas DIN 70020 y son, de manera absoluta, los más bajos en el campo de la producción de tractores mundial. La mayor parte de los motores de las otras casas fabricantes se sitúan en consumos específicos del orden de 180 a 190 gramos por caballo hora. ¿Qué significado toman estos datos en términos de ahorro de gasóleo? Sobre la base de 1000 horas de trabajo a la máxima potencia en comparación con un tractor de la competencia de potencia similar, con mayor consumo específico, nuestros tractores ofrecen un sensible ahorro de gasóleo.